Estudió con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Sarría. Carlos Ruiz Zafón se educó en el campo militar. Después se matriculó en Ciencias de la Información y ya en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad. Llegó a ser director creativo de una importante agencia de Barcelona hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura. Dice no saber a qué se debe su vocación tan temprana, pero recuerda que, aunque en su familia no hay ninguna tradición literaria, su madre era ama de casa, para su padre, un exitoso agente de seguros, el mundo de la lectura y de los libros era muy importante. Comenzó con literatura juvenil. Su primera novela, El príncipe de la niebla, la publicó en 1993 y obtuvo el premio EDB. Carlos Ruiz Zafón, que desde pequeño había sentido fascinación por el cine y Los Ángeles, usó el dinero del galardón para cumplir su sueño y partió a Estados Unidos, donde se radicó. Pasó allí los primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba sacando nuevas novelas. Las tres siguientes también estuvieron dedicadas a lectores jóvenes. El Palacio de la Medianoche, 1994, Las Luces de Septiembre, 1995. Estas, con su primera novela, forman la trilogía de la niebla que posteriormente serían publicadas en un solo volumen, y Marina, publicada en 1999, al que guarda especial predilección. Y, en palabras de Zafón, este libro es quizá la más personal de entre todas sus obras. En 2001 publicó su primera novela para adultos, La sombra del viento, que Ruiz Zafón presentó al premio Fernando Lara 2000. Aunque este lo ganó Ángeles Caso con un largo silencio, Ruiz Zafón quedó finalista y Editorial Planeta decidió publicarla a insistencia de Terenci Moix, que fue uno de los miembros del jurado de aquel concurso literario. Traducida a numerosos idiomas, la novela, cuya introducción en España fue en principio difícil y lenta, se ha convertido en una de las españolas más vendidas en el mundo, con más de 10 millones de ejemplares. A pesar de las numerosas ofertas que ha recibido, el escritor se ha negado a autorizar que la novela sea llevada a la pantalla. Dice no necesitar el dinero que eso le daría, que considera que sería casi como una traición hacer de ella una película y que, por lo demás, cree que es imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empieza a leer la novela. Por eso sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario. La segunda novela, para adultos, El juego del ángel, fue publicada en 2008. La tirada inicial fue 1 millón de ejemplares acompañada de una campaña mediática. En Cataluña, el libro vendió 250.000 ejemplares. Ambas novelas forman parte de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados, el tercer libro más optimista y menos derrotista que el anterior, según afirman los editores, que titula El prisionero del cielo, publicada en 2011. En 2012 se publica Rosa de Fuego, situado en la época de la Inquisición española en el siglo XV. El relato apunta al origen del legendario cementerio de los libros olvidados, lo que redondea el universo creado por el autor. En 2016 se publica El laberinto de los espíritus, la cuarta y última entrega de la saga iniciada con La sombra del viento, con una tirada inicial de 700.000 ejemplares. Este libro es, en palabras de Ruiz Zafón, la piedra de encaje del laberinto, el más laborioso, lo que había soñado muchos años antes. Sobre su laboratorio creativo, Ruiz Zafón ha dicho: mi método de trabajo está dividido por capas. Escribo como se hace una película en 3 fases. La primera es la preproducción, en la que creas un mapa de lo que harás. Pero cuando te pones a hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo todo. Luego viene el rodaje, recoger los elementos con los que se hará la película. Pero todo es más complejo y hay más niveles de los que habías previsto. Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas de profundidad y empiezas a cambiar cosas. En esa fase es cuando empiezo a preguntarme: ¿y si cambiaste los cables? ¿O el lenguaje? ¿O el estilo? Ahí creo la tramoya, que para el lector ha de ser invisible. El lector ha de leer como agua, le ha de parecer todo fácil. Pero para que sea así, que trabajar mucho. Ahora vamos a hacer un resumen de La sombra del viento. La novela, ambientada en Barcelona en el periodo posterior a la Guerra Civil Española, se refiere a un joven, Daniel Sempere. Justo después de la guerra, el padre de Daniel lo lleva al secreto cementerio de los libros olvidados,
una gran biblioteca de viejos y olvidados títulos conservados amorosamente por unos pocos iniciados selectos. Según la tradición, todos los iniciados en este lugar secreto pueden sacar un libro de él y deben protegerlo de por vida. Daniel selecciona un libro llamado La sombra del viento, de Julián Garax. Esa mañana se lleva el libro a casa y lo lee, completamente absorto. Daniel intenta buscar otros libros de ese autor desconocido, pero no puede encontrar ninguno. Todo lo que encuentra son historias de un hombre extraño que se hace llamar Laín Coubert, después de un personaje del libro que resulta ser el diablo, que ha estado buscando los libros de Carax durante décadas, comprándolos y quemándolos a todos. La novela es en realidad un cuento dentro de otro. El niño de Sempere debe buscar las otras obras de este escritor misterioso y de allí se involucra en el rastreo de toda la historia de Garax. Otro libro interesante de este género de novela negra es La Hermandad de la Sabana Santa de Julia Navarro. Su amigo Fermín Romero de Torres, quien fue encarcelado y torturado en el castillo de Montjuic por haber estado involucrado en el espionaje contra los anarquistas durante la guerra, siendo un agente de inteligencia del gobierno, ayuda a Daniel de varias maneras. Pero su investigación en el oscuro, el pasado de una cantidad de personas que han estado muertas desde hace mucho tiempo o hace tiempo olvidadas, desata las fuerzas oscuras del asesino Inspector Fumero. Así, al desentrañar una larga historia que ha estado enterrada en las profundidades del olvido, Daniel y Fermín se encuentran con una historia de amor, la bella pero trágica historia de Julián y Penélope, que parecen haber estado desaparecidos desde 1919, es decir, casi 30 años antes. Ambos desarrollaron un humor instantáneo el uno para el otro y vivieron una relación clandestina solo a través de miradas furtivas casuales y sonrisas débiles durante unos 4 años, después de lo cual decidieron fugarse a París, sin saber que las sombras del infortunio se habían acercado a ellos desde que se conocieron. Los dos enamorados están condenados a destinos desconocidos solo una semana antes de su supuesta fuga, que es meticulosamente planificada por el mejor amigo de Julián, Miquel Moliner, también hijo de un padre rico, que había ganado mucho durante la guerra, incluida una mala reputación por vender munición. La memoria de Penélope sigue ardiendo en el corazón de Julián, y esto eventualmente la obliga a regresar a Barcelona a mediados de la década de 1930. Sin embargo, se encuentra con la dura verdad sobre Penélope, nada más que un recuerdo para quienes la conocieron, ya que nunca la habían visto ni oído hablar de nadie después de 1919. Daniel descubre, por la nota que le dejó Nuria Montfort, que Julián y Penélope en realidad son medio hermano y hermana. Su padre tuvo una aventura amorosa con su madre y Julián fue el resultado. Lo peor que descubre es que después de que Julián se fue, los padres de Penélope la encarcelaron porque estaban avergonzados de haber cometido un incesto con él, y ella estaba embarazada de su hijo. Penélope dio a luz a un hijo llamado David Aldaya, que nació muerto. Penélope murió en el parto, debido a que sus padres ignoraron sus gritos de socorro, y su cuerpo fue colocado en la cripta familiar junto con el de su hijo. Al regresar a la mansión Aldaya, Julián está enfurecido y amargado por la noticia de la muerte de su amor junto con la de su hijo. Odia cada segundo perdido de su vida sin Penélope y odia sus libros aún más. Comienza a grabar todas las novelas y se hace llamar Laín Coubert. Daniel contrae matrimonio con Beatriz Aguilar, de quien le tiene cariño y afecto desde hace muchos años. Ella le da un hijo. Daniel le coloca por nombre Julián Sempere, en honor al escritor Julián Carax. En 1966, Daniel lleva a Julián al cementerio de libros olvidados, donde se guarda La sombra del viento.